de contestar esta pregunta en nuestro tiempo juntos esta mañana. Pero empezamos preparando nuestros corazones para recibir todo lo que Dios quiere darnos en un tiempo de oración breve. Oremos. Dios Santo, bendito Señor y Salvador y Espíritu de amor. Te alabamos, Señor, siempre. Siempre nos acompañas en todos momentos con gran amor. Aleluya. Pedimos tu bendición sobre esta conversación para que tu pueblo sale realmente inspirado para llevar a cabo tu misión en este mundo. Pedimos todo eso en tu santo bello nombre. Nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya va a seguir nuestra hermana, doctora Maribel Zacapa Arias, como la moderadora de este evento. Muchas gracias, doctora Alexia. Es un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos sentimos honrados, no solamente de este tiempo que ustedes han sacado de sus agendas tan ocupadas a participar de esta conversación que creo que es pertinente para el tiempo que la iglesia está viviendo en todas partes del mundo. Es nuestro deseo que la conversación sea de inspiración, sea de reflexión a cada uno de ustedes. Quiero presentarles también, nos sentimos honrados de tener un grupo de panelistas con la experiencia, el conocimiento, creo yo que de los cuales vamos a recibir bastante. Tenemos en nuestro panel la doctora Elizabeth Kondo Frazier. La doctora Elizabeth es una teóloga práctica. Su PhD, ella lo sacó del Boston College. Ella es una pastora ordenada de las iglesias bautistas americanas. También fue fundadora del programa de Ministerios Hispanos y Latinoamericanos Orlando Costas en la Escuela Teológica Andover de Newton. Se desempeñó como profesora titular de educación religiosa en la Escuela de Teología de Claremont y como decana académica y vicepresidenta de educación en el Colegio Esperanza de la Universidad de Eastern. Actualmente es la directora de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Algunas de sus publicaciones son Atando Cabos, contribuciones de los latinos a la educación teológica latina evangélica, teología de los márgenes y escuchando a los niños, conversaciones con familias inmigrantes. Es un placer tener a la doctora Elizabeth Kondo Frazier con nosotros en esta mañana. También tenemos en nuestra mesa a la reverenda, la doctora Alexia Salvatierra. Ella es la decana académica del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller y la profesora asociada de Misión Integral y Transformación Global. Ella cuenta con 40 años de experiencia como pastora misionera en las Filipinas, directora de 7 ministerios comunitarios, sirviendo gente pobre y marginada, incluyendo ministerios a nivel estatal y nivel nacional. Interesante, bienvenida, doctora Alexia Salvatierra, también a nuestra mesa de panelistas. Bueno, también tenemos a un reconocido teólogo, hermano, amigo, el doctor Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán, de origen puertorriqueño, es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo y decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Su trabajo académico ha sido extenso y le ha permitido editar varias Biblias de estudio y escribir sobre 75 libros y cientos de artículos en torno a temas exegéticos, teológicos y pastorales. Además, ha sido el académico puertorriqueño con más protagonismo en el complicado ministerio de las traducciones de la Biblia y uno de los eruditos latinoamericanos de más reconocimiento y aprecio,
tanto en la academia como en la iglesia. Entre sus obras más difundidas y comentadas se encuentran Jesús de Nazaret, el Rey David, Introducción a la Biblia hebrea y Comentario a los Salmos. Esos libros ponen de relieve no solo la capacidad intelectual y la profundidad teológica del doctor Pagán, sino que también revelan su firme compromiso con la iglesia local. Su labor administrativa le ha permitido servir en las sociedades bíblicas como director de traducciones para las Américas y también como presidente, decano y profesor de varias instituciones de educación teológica superior en Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, África, Europa y en el lejano y el mediano oriente. Y su ministerio pastoral lo ha desempeñado en Guaynabo y Bayamón, Puerto Rico, en Nueva York y Miami, aquí en Estados Unidos. Como decano de programas hispanos, el doctor Pagán promueve, organiza y dirige viajes de estudio a la Tierra Santa, Europa y el mar Mediterráneo. Y en la actualidad, él vive alternadamente en Orlando, Florida y Jerusalén, Israel, junto a su esposa, la doctora Noemí Pagán, con quien tiene 2 hijos, Samuel y Luis Daniel, 2 nueras, Yasmín e Iliana, 3 nietos, Samuel Andrés, Ian Gabriel y Mateo Alejandro, y una nieta, Natalie Isabel. Así que nos sentimos muy orgullosos de tener entre nosotros también al doctor Samuel Pagán. Tenemos al obispo Benjamín Félix como presbítero general para México, Centroamérica y el Caribe de habla hispana de la Iglesia de Dios de la Profecía. Anteriormente sirvió como director mundial de finanzas, publicaciones y administración en la Oficina Internacional. Durante casi 10 años sirvió como supervisor en la región sureste hispana de los Estados Unidos. El doctor Félix recibió su ordenación al ministerio en 1993 y al obispado en el año 2000. Su experiencia ministerial previa incluye la dirección de ministerios nacionales de música en Chile y Nicaragua, ministerios de jóvenes locales y regionales en República Dominicana y Estados Unidos, y pastorado de 3 iglesias en los Estados Unidos. Además de su ministerio en la Iglesia de Dios de la Profecía, el obispo Benjamín Félix sirvió en la Fraternidad del Concilio de Avivamientos como vicepresidente por 4 años, entidad que luego presidió por 3 años. En el área docente ha servido como profesor adjunto en Gordon Conwell Theological Seminary, enseñando cursos de administración y liderazgo. El hermano Félix posee licenciatura en administración de empresas, una licenciatura en teología, una maestría en administración de empresas y una maestría en ministerios, arte y religión y un doctorado en ministerios. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, ha viajado y vivido en varios países predicando, enseñando la palabra de Dios, plantando nuevas iglesias y desarrollando líderes. Actualmente él reside en Cleveland, Tennessee, con su esposa Damaris y sus hijos Benjamín Jr., Leana, su yerno Tony y su nieto Isaías. El hermano Benjamín disfruta de la lectura de buenos libros, le encanta el fútbol, soccer y el tenis. Bueno, también tenemos a nuestro hermano Carlos Ceballos, originario de Ecuador. Por casi 20 años él ha estado involucrado activamente en la educación teológica en América Latina y los Estados Unidos. Él es el director del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, donde también obtuvo su maestría en divinidades y actualmente está cursando su PhD en educación en la Universidad de Biola. Es ministro ordenado de la Iglesia del Pacto Evangélico. Vive en la ciudad de Temple, California, junto a su esposa Flor y sus 2 hijos, Grace y Joyce. Como han escuchado, tenemos un grupo de panelistas con la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo con la pasión de el tema que vamos a estar tratando en esta mañana y de la cual queremos invitarles a todos ustedes que están con nosotros en sus diferentes puntos. Conforme va la conversación yendo, siéntanse en la libertad de escribir si tienen alguna pregunta
en la cual estaremos dando respuesta de ser posible a las preguntas tantas que podamos responder. Sé que es un tema que llama mucho la atención, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Después de haberles presentado a ustedes cada uno de los panelistas, de los cuales nos sentimos muy honrados de tenerles y que cada uno de ellos representa diferentes organizaciones, pero que todos tenemos algo en común: el interés del desarrollo y la formación de un ministerio eficaz, un ministerio relevante para la necesidad actual de la iglesia del siglo XXI. Y quisiera abrirle la conversación dentro de este tema preguntando a uno de nuestros primeros panelistas que va a participar, el doctor Benjamín Feliz, ¿por qué es importante la educación teológica? ¿Qué pudiera usted decirnos con respecto a esto? ¿Por qué es importante la educación teológica? Tomando en consideración, creo que todavía hay sectores donde la educación teológica no se siente tan importante o la deslindamos de lo que es el trabajo del Espíritu Santo y la formación teológica. ¿Qué nos pudiera decir, doctor Benjamín Feliz? Bienvenido. Muchas gracias, doctora Maribel. Un privilegio haber sido invitado a este foro con tan distinguidas figuras del mundo latino, de la teología y la educación superior teológica. Muy buena su pregunta. Y voy a dar 7 razones por las cuales yo creo que nosotros debemos tomar en serio la educación teológica, sobre todo el pueblo pentecostal. En primer lugar, porque es bíblico. ¿Cuál es el primer mandamiento? El Shema nos recuerda. Jesús, hablando nada más y nada menos que a un escriba, le plantea el fundamento monoteísta de nuestra fe y le recuerda que a ese Dios único y verdadero, se debe amar con el alma, con la mente, con nuestro intelecto y con todas nuestras fuerzas. Entonces es bíblico. Número 2, porque el pastor debe ser apto para enseñar. ¿Qué es lo que registra? Se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. Y los escritos paulinos, el apóstol Pablo nos dice que el maestro el pastor debe ser el teólogo residente, debe ser la persona con la autoridad teológica y debe estar preparado para compartir e impartir. Nos dice la palabra del Señor que el siervo de Dios debe procurar diligentemente presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Número 3, porque el movimiento pentecostal ha sido conocido como un movimiento antiintelectual. El pentecostalismo ha sido rígidamente fundamentalista y antiintelectual. Como expresión de ese fundamentalismo y muchas veces el inspiracionismo ocupó el lugar de la reflexión teológica. Eso espontáneo que tenemos los pentecostales a veces toma el lugar de una reflexión profunda teológica que sea fiel al texto. Entonces, es tiempo ya de que nosotros, los pentecostales, nos sacudamos un poco del antiintelectualismo que fue característica de nuestros inicios y nos desarrollemos en el ejercicio de la reflexión teológica profunda. Número 4, porque vivimos en el tiempo de la información. La información hoy no es un monopolio de nadie. Particularmente la juventud tiene acceso a todo lo que es información. A veces mientras nosotros estamos predicando, y me ha pasado varias veces, los jóvenes de la iglesia están en Google tratando de hacerme un fact check, a ver si lo que yo estoy diciendo es cierto, es bíblico o no. O sea, el pastor tiene hoy una presión de estar actualizado
más que nunca, porque siempre estamos hablando, siempre estamos comunicando y debemos hacerlo de manera seria. Número 5, porque cada día surgen nuevas preguntas y es mejor que tengamos la respuesta a nuestra mano. ¿Se puede ser cristiano y continuar destruyendo nuestro planeta? Los jóvenes están preguntando eso. ¿Qué dice la Biblia sobre el calentamiento global, la explotación del hombre por el hombre, la revolución sexual, la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, travesti, bestialidad, pedofilia? Nuestros jóvenes quieren saber qué dice la Biblia al respecto de la alteración genética, etcétera, etcétera. Y un pastor que no esté actualizado, que no tenga un fundamento bíblico teológico fuerte, va a tener problemas pastoreando en el siglo XXI. Número 6, porque hay hoy mucha flexibilidad para establecer alianzas estratégicas que facilitan y abaratan el costo de la educación teológica de calidad. El ejemplo está en esta pantalla. Mire todo lo que nos hemos unido. Denominación, con el área académica, con seminarios serios de todo el mundo. Entonces, estamos viviendo en un tiempo, y le digo a manera de testimonio, nosotros, la Iglesia de la Profecía, tenemos acuerdos con Gordon Conwell, con West Theological Seminary. Tenemos estudiantes en Fuller, en PTS. Hemos creado nuestro propio seminario Espíritu y Vida. AED nos ha acompañado. Los programas de California, los programas de todos los estados y de todos los países. O sea, durante los últimos años hemos estado haciendo de nuestra organización, la Iglesia de la Profecía, una en la cual el estudiante, el pastor, el teólogo puede crecer, y le traemos a su casa estas alianzas estratégicas. Y número 7, termino acá, porque no se puede tener una denominación seria de sana doctrina que no cuente con líderes maduros que hayan sido expuestos a una formación teológica sólida y que puedan articular su fe de una manera clara y satisfactoria. Así que yo pienso que estas 7 razones deberían ser suficientes para nosotros tomar en serio, sobre todo nosotros los pentecostales, la formación teológica con fundamento. Muchas gracias, doctor Benjamín Feliz. Interesantísimas las respuestas y los puntos que hemos logrado recibir o rescatar de su respuesta. Quisiera dirigirme al doctor Samuel Pagán desde la perspectiva bíblica, desde ese marco bíblico, Espíritu Santo, educación teológica, ¿cómo lo fusionamos allí? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué nos puede decir desde esa perspectiva bíblica? Saludos cordiales. Qué placer para mí estar en este diálogo tan importante con colegas que han sido mis amigos casi toda la vida y con nuevos hermanos y hermanas que están en este diálogo tan grato, ¿verdad? Tan importante, tan contextual y pertinente. Déjenme comenzar para decirles lo siguiente. Miren, el tema del Espíritu Santo es un tema de prioridad en el estudio bíblico. En el estudio bíblico en la iglesia local, en el estudio bíblico en la vida espiritual de los creyentes, en el estudio bíblico en la universidad, en el estudio bíblico en la educación graduada, el estudio bíblico en todos los niveles, porque desde el día 1 de la historia de la creación, de acuerdo al testimonio bíblico, el espíritu Ruach HaElohim, o sea, el soplo de Dios, el espíritu de Dios ha estado presente. Y para culminar la Biblia, primero en Génesis 1:1 y 1:2 está el espíritu, y para culminar la escritura en el libro de Apocalipsis, imagínense, el espíritu y la iglesia dicen ven. O sea, el espíritu se une a la iglesia y la iglesia se une al espíritu para clamar por la parucía. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo en la Biblia no es un extra optativo en el análisis teológico, sino un requisito indispensable. Un segundo elemento importante es que el Espíritu Santo el día de Pentecostés cambió los paradigmas tradicionales que nosotros entendíamos acerca de la educación religiosa.
En ese momento, hasta ese momento, la educación religiosa se dividía por culturas, por idiomas, por naciones, por tradiciones. Y de pronto el día de Pentecostés, el Espíritu llega y se revela el mismo día, en el mismo momento, a diversas culturas, en diversos idiomas. Llega el Evangelio a diferentes lugares como una secuela de la palabra de Jesús de Nazaret, que decía: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y posteriormente hablaba y decía: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y con la llegada del Espíritu, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, se abre la puerta para llegar hasta lo último de la tierra. Número 3, número importante. El Espíritu llega el día de Pentecostés en un contexto de tensión alto, en un contexto donde los Herodes tenían un imperio muy fuerte y gobernaban y ejercían el poder de una manera inmisericordia, y estaban luchando contra los primeros atisbos de la iglesia cristiana, los primeros desarrollos. Empezaron a criticar a los que decían que Jesús había resucitado. Como si fuera poco, llega el día de Azusa, hace 100 años y un poco más, en California, y cuando llega el día de Azusa, llega nuevamente el Espíritu Santo, se revela de forma extraordinaria, y escuchen, lo voy a explicar después. Llega en un momento de división racial, llega el espíritu de Pentecostés de división social, de división ideológica, y cuando llega el Espíritu Santo en el siglo XX, rompe con todas esas barreras de hombres, de mujeres, de blancos, de negros, de ricos, de pobres, rompe todas esas barreras. Y escuchen bien, estudiamos en la escuela graduada y en este momento tenemos un programa doctoral en Fuller únicamente para estudiar eso, porque el siglo XX se convirtió en el siglo del Espíritu, el siglo de la intervención del Espíritu, que con esa afirmación abro la puerta para en la segunda ronda indicar cómo el Espíritu se revela en el siglo XX y cuál es la importancia de la educación teológica de ese Espíritu para nosotros prepararnos en la educación teológica de las nuevas generaciones. Interesante lo que estamos escuchando y creo que quisiéramos más, ¿verdad? Seguir, pero más adelante ustedes van a saber de todos los programas que hay que pueden accesar y que sería de grande bendición para ustedes. Siguiendo esta misma línea de la pregunta que planteamos al principio en cuanto a por qué es importante la educación teológica y el tema general de nuestra conversación, el Espíritu Santo y la educación teológica. Y es aquí donde, doctora Alexia Salvatierra, ¿cuál es la relación? Porque todo esto tenemos que ir bajando y pensando en el por qué. Y viene entonces a nuestra mente la misión integral. Y es aquí cómo la educación teológica y el Espíritu Santo trabajan unidos para entonces poder llevar a cabo la misión, una misión integral. Doctora Alexia Salvatierra. Bueno, Maribel, gracias. Es que necesitamos empezar definiendo qué es una misión integral. Una misión integral significa la plena integración de proclamación y demostración del amor y poder de Cristo. Es invitar al mundo a la vida eterna y la vida abundante. ¿Qué es el rol del Espíritu Santo en eso? ¿Y por qué es importante una educación teológica? Yo pienso en capítulo 4 de Lucas, donde nuestro Señor anunció su misión integral. Empiece con estas palabras: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu Santo inicia todo, ¿verdad? Él da el poder. Pero da el poder ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres,
para también proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Esta es la conexión entre el Espíritu Santo y la misión integral. Pero, ¿por qué la educación teológica? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿qué dio Jesucristo? Dio su energía, dio sus dones, dio su corazón, pero al último dio su vida. Dio todo lo que tuvo para llevar a cabo esta misión integral. Y si nosotros queremos seguir a Jesucristo, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que dar todo. Esta es la mayordomía, dar todo lo que somos, todo lo que tenemos para llevar a cabo la misión de nuestro Señor. Pero para hacer esto no es suficiente amar con el corazón, porque también tenemos una mente. Tenemos que amar con la mente también. Y eso significa amar de la manera más inteligente y más eficaz que se puede. Es el amor que impulsa a alguien a dar un pez a la persona que tiene hambre. Pero quizás es un poco más inteligente a veces, ¿no? Enseñarle a pescar. Así estamos trabajando con la persona, no solamente para la persona, con doble energía. Bueno, este es el desarrollo individual, pero puede ser aún más inteligente a veces pescar juntos. Este es el desarrollo comunitario. Y si todos llevan sus palos al río para pescar y encuentran una pared y no se puede entrar, no se puede pescar. Entonces es el mismo amor que impulsa a uno a quitar la pared. Y esto puede pasar por la organización del pueblo, por la incidencia, o quizás uno tiene que comprar un pozo. Esto es el desarrollo económico. Y para llevar a cabo todo eso, se necesita poco de conocimiento. Es como un médico. Para sanar el cuerpo, es ideal que tiene el poder del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, pero también tiene que aprender algunas técnicas, estrategias. Si queremos sanar a nuestras comunidades de la misma manera, necesitamos aprender algunas técnicas, algunas estrategias, pero técnicas y estrategias enraizadas en nuestra fe cristiana. Y esto es lo que podemos enseñar en la educación teológica. Yo quiero terminar con un ejemplo para abrir la imaginación de todos. Bueno, hace algunos años en los Estados Unidos, nosotros tuvimos un gran problema. Una generación de jóvenes que nacieron en diferentes países, llegaron a los Estados Unidos, pero sin papeles, pero como infantes. Crecían todos ellos en el sistema de educación de los Estados Unidos, quisieron regresar a los Estados Unidos sus esfuerzos, su trabajo, pero estaban a punto de ser deportados porque no eran ciudadanos. Entonces, las iglesias evangélicas decidimos responder y organizamos la Mesa Evangélica para la Reforma Migratoria, la coalición más amplia de evangélicos trabajando para justicia social desde la coalición contra la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. Y nosotros hicimos nuestra conferencia de prensa el 12 de junio 2022 y el 14 de junio nuestro presidente en este tiempo, Obama, declaró DACA. DACA es un programa para ayudar precisamente a esos jóvenes, para que puedan estudiar libremente, que puedan trabajar, que no tienen que ser deportados. Y es complicado todo eso, pero solo para decir que esto fue un gran logro de misericordia y justicia para todas esas familias. Y después de el presidente hizo eso, llamó a los líderes de la mesa y dijo que no podía ser sin la iglesia evangélica. Aleluya. Este es un ejemplo del poder del amor de Cristo en la misión integral. Bueno,
Muy bien, muy bien. Y creo que sí, podemos pensar en el poder del Espíritu Santo, empujando, empoderando, si podemos usar esa palabra, en lo que es la misión integral de la iglesia actualmente y todos los retos y desafíos que la iglesia tiene actualmente, no solamente en Estados Unidos, sino que en todas partes del mundo. Ahora, eso también nos lleva a pensar en cuanto a lo que es el ministerio profético de la iglesia. Y, por otro lado, también cuando pensamos en las segundas generaciones de la iglesia. Y es aquí entonces donde invito a la doctora Elizabeth para que ella nos ayude con este tema. ¿Por qué es importante la educación teológica? ¿Cómo lo relacionamos en el ministerio profético de la iglesia, tomando en consideración esas segundas generaciones de la iglesia? Doctora Elizabeth. Bueno, pues lo que acaba de decir mi hermana Alexia es bien importante, porque ella acaba de definir lo que es la misión integral de la iglesia. Los hermanos acaban de decir por qué eso es importante, cómo eso es bíblico, proviene del Espíritu Santo. Alexia está dando aplicación de cómo es que el Espíritu Santo se demuestra, se manifiesta, se revela en medio de nosotros. Y una parte importante de lo que ella acaba de enseñar en el ejemplo que nos dio es que esta misión integral es una misión profética. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a hablar del rol profético como una persona que está al altar de la iglesia y está orando sobre las personas y les da una palabra del Señor para su vida. Sin embargo, ese no es el rol profético bíblicamente hablando. Es un rol que nosotros hemos permitido en nuestras iglesias y que viene siendo importante, pero limita lo que es el verdadero rol profético. Lo limita. ¿Por qué? Porque los profetas no estaban en el altar. Allí estaban los sacerdotes. Los que estaban, donde estaban los profetas, era en las cortes del rey, denunciando al rey, dirigiendo al rey, dándole consejo de qué hacer, ayudando al rey, capacitando al ejército, dándoles inspiración. Eran cosas políticas. Oh, estaban allí con los reyes. Eso es diferente. Miren, si nosotros venimos a entender algo, Dios derrama vida para todo el mundo. Todas las provisiones que necesitamos para todas las personas, Dios las ha provisto. Pero ¿qué ocurre? Que hay un grupo de personas que son dirigentes, que se supone que sean los mayordomos de esos recursos, como naciones, gobiernos, etcétera. Se supone que ellos sean los que ayuden a repartir esos recursos, a que todo el mundo tenga equidad, todo el mundo tenga acceso a lo que necesita para la vida en abundancia de la cual la hermana Alexia estaba hablando. Y en vez de hacer eso, ellos acaparan eso. Son los poderosos que acaparan todo eso. Y en vez de servir al Dios de amor, que dice, ábranse para dar esto a todos los que tienen necesidad, ellos sirven al Dios de la avaricia. Y el Dios de la avaricia trae muerte, no trae vida. Compartir amorosamente es vida. Acaparar solamente para un grupo específico trae muerte en diferentes formas. Y entonces eso es lo que está pasando. Por eso es que el versículo que nos ha dicho la hermana Alexia dice que hay que ayudar a dar libertad a los que están oprimidos. Están oprimidos porque no se ha dado vida para ellos. Las fuerzas de la avaricia, de la muerte, están sobre ellos y los aplastan y no dejan que ellos puedan desarrollarse como individuos, que tengan la misma educación, que tengan la misma comida, etcétera, que tengan vivienda, que tengan salud, recursos para su salud, que puedan ser personas que sean ciudadanos de valor en la sociedad. Entonces, desvalorizamos esas formas de crear, el acaparar todo para ellos, va creando leyes que excluyen, que no permiten, crean sistemas
que van oprimiendo. El rol profético es primeramente desenmascarar esas cosas, ¿eh? Desenmascararlas, los engaños bien astutos de esas cositas. Luego denunciarlas y entonces romper los corazones duros y llevar al arrepentimiento. ¿Cómo se hace eso? La persona profética necesita analizar la realidad presente y traer la perspectiva divina. Revelar al Dios invisible. Revelar que hay personas oprimidas. Revelar por qué están oprimidas. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Y en medio de las mentiras que se han creado, el Espíritu Santo trae verdad. ¿Quién es el portador de esa verdad? La iglesia en su rol profético. Somos portadores de la verdad del Espíritu Santo. Ayudamos a discernir en las dimensiones sociopolíticas, a decir, esto es cierto, esto no lo es, esto trae vida, aquello no lo trae. ¿Cuáles son las inteligencias de la persona profética, de la iglesia, el pueblo de Dios profético? Hay que observar, hay que colectar data, hay que analizar esa data y hay que traer la perspectiva de la verdad a esa data. Hay que sintetizar la información. La información se trae de un lado, del otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando unimos todo esto, hay que desmantelar las mentiras y reconstruir, dar una nueva visión de un contexto social, y lo hacemos frente a la Biblia con un entendimiento bíblico y teológico. Tenemos que aprender a usar las ciencias sociales. Son herramientas, las hacemos vehículos del Espíritu Santo. Tenemos que usar la imaginación para darle forma a la sabiduría que se obtiene del Espíritu al mirar y tener que traer a la mesa nuevos procesos, una nueva imagen de una sociedad que no oprime, sino que trae vida. Hay que hacer teología en conjunto, pensamiento crítico, educación teológica, pedagogías creativas, contextualización pastoral. Esto nos llama a estar educados, educadas, nos llama a ser líderes pastorales, nos llama a ser iglesia profética. Tenemos que hacer una iglesia que hace política pública como testimonio público de las proclamaciones de las verdades bíblicas de Dios y decir que Jesucristo es el Señor en medio de todas estos lugares donde han estado las mentiras. Ahí nos atrevemos a entrar proféticamente, pero para eso tenemos que estar bien educados teológica y bíblicamente, así como también estamos ungidos y ungidas del Espíritu Santo. A eso Dios llama a las generaciones juntas, y no que la segunda generación se vea lejos de la primera, porque la primera teme entrar ahí. La primera quizás no tenga ciertas herramientas que la segunda generación tiene. Hemos temido hacerlo quizás por la barrera del idioma, porque no nos sentimos parte de esta sociedad. La segunda generación Dios la ha escogido para que siga hacia adelante y nos ayude como iglesia a ser parte de eso. En la iglesia de Jesús no dividimos las generaciones, sino que nos ayudamos. Y esa primera generación tiene un corazón bien blandito, porque son proféticos. Y la primera generación es fuerte porque tenemos una resiliencia de haber luchado, de haber llegado aquí, de la inmigración. Hemos sido personas de fe, y esa esperanza y fe y esa fuerza del Espíritu que hemos recibido necesitamos impartirla a la segunda generación para la labor que ellos están llamados a hacer. Eso es una iglesia profética, y para eso necesitamos una educación teológica y bíblica. Que el Espíritu nos siga guiando.
Muy bien, con esto y pensando en esta primera pregunta que soltamos, ¿por qué es importante la educación teológica? Sin duda alguna. Y ahorita lo que estaba mencionando la doctora Elizabeth con respecto a esta segunda generación, la cual Dios ha llamado, y creo que en nuestras iglesias locales y en nuestro ambiente podemos observar esta generación. Entonces, claro, nos motiva, ¿no? Cómo edificar o cómo hacer esos puentes para los cuales podamos nosotros comunicarnos muy bien con estas otras generaciones, que dicho sea de paso, son aquellos que van a continuar después, ya que estas otras generaciones a las cuales nosotros pertenecemos ya no estaremos. Antes de seguir, mientras ustedes, hermanos panelistas, he escuchado, casi la mayoría de ustedes han mencionado sobre el amar a Dios con la mente. Mi pregunta sería, ¿cómo combinamos el amar a Dios con la mente? Cuando hablamos de cuál es el rol del Espíritu Santo en la educación teológica, entonces nos lleva a esa otra pregunta. ¿Cómo combinamos esto? El amar a Dios con la mente. Pero antes de que ellos contesten, quiero invitarles a ustedes que están allí. Yo sé que hay muchos estudiantes participando, escuchando en la audiencia. Si ustedes tienen una pregunta con respecto a algo que dijo un panelista, háganlo con confianza. Nuestro hermano Carlos está esperando esas preguntas y luego trataremos de dar respuesta a ellas. Así que yo les animo, no se queden con las dudas. Ustedes pueden hacer esas preguntas, escríbanlas en el chat. Nuestro hermano Carlos, él nos estará ayudando para recopilar esas preguntas y luego tendremos algunos de los panelistas que con mucho gusto yo creo que ellos contestarán. Pero regresando a lo que estaba mencionando, ¿cómo combinamos el amar a Dios con la mente? Doctor Samuel Pagán, ¿qué nos puede ayudar con esto? ¿Cómo lo combinamos? Su micrófono está apagado. Ahora sí, el proceso educativo no es un proceso de transmisión de ideas, no es un proceso de recordar eventos. Bueno, hay transmisión de ideas y se recuerda eventos, sino es la apertura a analizar las realidades de la vida, filosóficas, teológicas, pero la realidad de la vida con ojos críticos, analizando qué está detrás de lo que sucede. Le hablé en mi primera oportunidad donde le hablaba de donde el Espíritu llegaba en momentos históricos especiales y que el siglo XX se ha conocido como el siglo del Espíritu. Y eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. La gran pregunta es, ¿qué contribuciones ha hecho el movimiento pentecostal, el movimiento carismático a la sociedad luego de 100 años de historia? Una de las cosas que estamos diciendo lo siguiente, es lo primero, el derramamiento del Espíritu Santo no tiene identificación ideológica, ni tiene identificación de colores. Una de las primeras cosas que pasó en Azusa es que, siendo un pastor de origen afroamericano, teniendo una congregación donde había anglos, hispanos, asiáticos, llega el Espíritu y se mueve, y desde el día 1, el día del movimiento pentecostal de Azusa, ha habido un espíritu de exportar la experiencia. Después de Azusa, uno tiene experiencias importantes en Texas, uno tiene experiencias de avivamiento importantes en Noruega, se ven experiencias importantes del espíritu en Chile, en Brasil. Es decir, que la explosión del espíritu, primero en Pentecostés, que lo llevó a lo profundo de la tierra, a lo último de la tierra, y en Azusa, que lo lleva a todos los niveles del mundo. Uno de los elementos que estudiamos es la importancia de la contextualización de la teología y de la práctica cristiana. El Espíritu llega para ayudarnos a identificar las necesidades reales de la comunidad, las necesidades reales de la iglesia, las necesidades reales de los individuos y responder con inteligencia y con poder.
con conocimiento y con emotividad, con gracia y con aprecio y evaluación crítica de las realidades. Una de las cosas que estudiamos luego de 100 años de la presencia del Espíritu y del pentecostalismo en América Latina es que mientras muchas denominaciones históricas mantenían sus misiones, en ejemplo concreto en América Latina, en las capitales, los movimientos carismáticos y pentecostales llegaban donde los misioneros no querían ir, donde las iglesias tradicionales no querían ir, a los barrios, a las favelas, a los caseríos, a los lugares más pobres. Entonces, los líderes pentecostales tenían que responder a esa realidad y respondían, sabe Dios, sin conocimiento de sociología, sabe Dios, sin conocimiento de política, sabe Dios, sin conocimiento de las realidades subyacentes de la administración política contemporánea, pero con sensibilidad del espíritu. Porque una de las cosas estudiamos el día de hoy en la escuela graduada, que una de los derramamientos más importantes y las consecuencias más importantes del espíritu es la liberación. Porque el Dios bíblico, desde el día 1 en la Biblia, odia las cadenas, odia el cautiverio, odia el amarre, odia las cadenas aunque sean de 24 quilates. O sea, todo lo que le amarre al ser humano para que las personas, las comunidades, las iglesias, las sociedades no lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. El Espíritu llega a dar libertad. Y la educación teológica es fundamental para entender lo que ha pasado desde la perspectiva bíblica, lo que ha pasado los últimos 100 años y lo que va a pasar de aquí en adelante, porque el gran desafío es descubrir qué nos enseña la Biblia sobre el derramamiento del Espíritu Santo, qué nos enseña la historia de los últimos años, 100 años, sobre el derramamiento del Espíritu Santo pentecostal, carismático y neocarismático en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, en las comunidades hispanas, en los Estados Unidos, y sobre todo, ahora el desafío es cómo esa enseñanza llega a las nuevas generaciones para prepararlos para que puedan llevar efecto un nuevo avivamiento para la mismísima gloria de Dios. Muy bien, muy bien. Doctor Benjamín Félix, ¿qué añade usted a este comentario siguiendo esa misma secuencia? Amar a Dios con nuestra mente. ¿Qué añadiría usted más a esto? Su micrófono está cerrado. Ahora sí. Añadir a algo que dijo mi mentor es difícil, pero vamos a tratar. Mira, hay una pregunta retórica en la Biblia que cae muy bien dentro de la era posmoderna que estamos viviendo. La doctora Conde Fraser hablaba de lo intergeneracional y la intencionalidad que debe haber en nosotros de alcanzar y no separar o fragmentar las generaciones. Somos un todo y los latinos sabemos de eso quizás más que nadie porque vivimos en familias intergeneracionales, inmigrantes de primera, segunda, tercera generación. Bueno, pero hay una pregunta en la palabra de Dios que quizás nos ayuda a responder un poco a las nuevas generaciones, sobre todo a los posmodernos. ¿Qué es la verdad? Pregunta alguien a Jesús, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es la verdad? Y hay otro pasaje bíblico que nos dice que el conocimiento de la verdad nos hará libres, que va a romper todas esas cadenas, que puede encarar y desenmascarar los poderes y la iniquidad institucionalizada en nuestros países y en nuestra América Latina. Entonces, yo creo que la única respuesta y lo único que haría esto viable es el entrenamiento de la mente. Dios nos ha dado a nosotros y entonces la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo.
Pero una mente de Cristo sin ser desarrollada, cultivada, es un desperdicio muy grande. Y ahí es donde entra nuestro trabajo como mentores, como maestros, como profesores, es a entrenar esa mente. Yo hablo mucho y me acuerdo mucho de uno de mis profesores, de Pablo Polishuk. Pablo Polishuk nos decía a nosotros que cuando el Señor nos salvó, lo que nos quitó fue los pecados, no el cerebro. ¿Okay? El cerebro nos los dejó. Y yo siempre le digo a mis estudiantes lo mismo. Mis amados hermanos, estudiantes, compañeros, colegas, desarrollemos nuestra mente, que es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Desafiémoslas, llevémoslas a lugares difíciles de entrar. Clama a mí, dice el profeta, dice, hablando por el Señor, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y difíciles. O sea, voy a desafiar tu mente, tu imaginación teológica, y te voy a mostrar el tema de este webinar. El Espíritu nos revelará todas las cosas, pero ¿qué nos va a revelar el Espíritu si no tenemos la capacidad, de lo que hablaba muy puntualmente la doctora Conde Fraser, si no tenemos esa capacidad de discernir, que yo creo que es lo que más falta le hace a la iglesia del siglo XXI, el discernimiento? ¿Qué es lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias? Entonces, el entrenamiento de la mente, el desafío de llevar nuestra mente, nuestro intelecto, y como dice Pablo, y llevarlo cautivo al Señor. No dejarlo, como dice en inglés, wild, no. Llevarlo cautivo, domesticarlo en lo que es la vida cristiana, que tiene una ética social diferente, no de oscuridad y muerte, como decía la doctora Conde Fraser, sino de vida y vida abundante. Entonces, para mí, ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos los pastores, los líderes denominacionales, los profesores que a diario estamos enseñando. Muy bien, muy bien. Doctora Alexia, sé que usted quiere Sí. decir algo también. Primero quiero agradecer a todo mi compañero, compañera, porque está elevando mi espíritu. Yo creo que todos ustedes, ¿no? Pero yo quiero sacar a flotar una realidad que necesitamos enfrentar. Quiero hablar de temor, de la suspición que carga nuestras iglesias. A veces yo me siento en nuestras iglesias que estamos cerrando la puerta de una manera fuerte para protegernos del mundo. Pero cuando he notado eso, siempre yo pienso en el diálogo entre nuestro Señor y Pedro en Mateo capítulo 16. Y nota lo que dijo nuestro Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son las puertas del infierno que nosotros, que el poder del amor de Cristo, del Evangelio, va a tumbar, destruir las puertas enfrente del infierno. No necesitamos cerrar las puertas a la iglesia. El poder del Espíritu Santo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Por eso podemos ir al mundo, no ser del mundo, pero estar en el mundo como testimonios de este gran amor que quita el miedo. Pero decidamos reconocer este miedo, porque este miedo no te tiene, para que no aprovechamos de las riquezas que Dios quiere darnos por medio del cerebro. Solo eso. Muy bien, muy bien.
Muy bien. No sé, Carlos, si hay alguna pregunta en el chat que alguno de los oyentes, los que están participando, tienen. Sí, hay una pregunta respecto a qué es lo que podemos hacer nosotros como educadores teológicos para ayudar justamente lo que acaba de mencionar la profesora Alexia, ¿no? A construir puentes de confianza con pastores de manera que se fortalezca la unidad en el cuerpo de Cristo. Y creo que un poquito la profesora Alexia abordó ya parte de esta pregunta, pero ¿cuál sería nuestro rol como educadores? No sé, doctora Elizabeth, ¿quiere usted contestar a esto? Nosotros nos hemos dejado influenciar por la forma de nuestra sociedad que coge las cosas y las divide y mete cada cosita en un cajoncito. El pensamiento latino verdaderamente es un pensamiento mucho más integral, que entendemos que una cosa fluye con la otra, que una cosa va a influenciar a la otra y que en realidad están conectadas las unas a las otras. Y nuestra mente es una de las cosas que no puede estar desconectada del espíritu. Yo no sé por qué hemos pensado que sí. Cuando Dios nos crea a su imagen, nos crea con mente. Eso es una parte de Dios que tenemos, y de hecho en Corintios nos dice tenemos la mente de Cristo. Y yo creo que por miedo no hemos pensado en qué quiere decir eso, ¿verdad? Sino es que el Espíritu informa nuestra mente. Y entonces podemos ver, esa es la revelación, de poder ver. Vemos, la revelación no es solamente una cosa que pasa allá, sino la revelación viene a nuestra mente, a la imaginación, a nuestra lógica, etcétera, a nuestras palabras, a lo que podemos articular, a lo que sentimos. El sentir, el tener compasión, nos ayuda a tener pensamiento que va con esa compasión, y saber qué hacer, cómo responder, porque tenemos compasión. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para ayudar a unir las cosas es entender que todo va junto, que todo se integra. Y cuando tenemos a un instituto bíblico, por ejemplo, ese instituto bíblico es parte de una ecología educacional más amplia en la comunidad. Si vamos a confrontar las puertas que hay allá afuera con lo que es del Señor, vamos a abrir las puertas del Espíritu Santo para que se entre allá, entonces, como instituto bíblico, yo quiero estar como parte de una ecología educacional más amplia. Como persona pastoral, yo quiero entrar a esa escuela y presentarme al principal y decir, buenos días, soy la reverenda Elizabeth Conde Frazier y nuestra iglesia está aquí para ayudarles a ustedes. ¿Cuánto no se necesita el espíritu en esas escuelas? ¿Ah? Y así se nos está llamando, se nos está preguntando, somos parte de las conversaciones de padres sobre sus niños, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor forma de conocer a la gente que está alrededor de nuestra iglesia? Yo quiero ser parte de lo que están haciendo deportes y demás, porque nuestros niños necesitan los deportes, los están cortando esos deportes y esas actividades de música, actividades de arte. Nosotros estamos llenos de arte, de toda esa capacidad física y demás. Pues entonces están cortando eso de la escuela y las iglesias pueden trabajar con otras agencias, etcétera, para que eso también sea parte. Y eso es parte de la educación. Somos parte de una ecología más amplia. Cuando hay personas que llegan a este país y están trabajando por otros, porque no se atreven, porque quizás no tienen los mismos papeles que los demás. Todo el mundo tiene papeles. Yo tengo que enseñar mis papeles en el aeropuerto. Así que eso de no tener papeles yo no lo creo. Todo el mundo tiene papeles. We are alternately documented, es lo que pasa. Los documentos míos son diferentes a los tuyos, nada más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en medio de todo eso, hay personas que en vez de estar trabajando por otro, pueden hacer su propio negocio. ¿Por qué la iglesia en su instituto bíblico no enseñar a las personas a cómo empezar sus propios negocios? Eso es parte de cómo el Espíritu da libertad al ser humano para que así pueda tener vida en abundancia. Todo eso es educación.
Todo eso es educación. Ahora mismo hay un instituto bíblico que está trabajando con las escuelas seculares, las escuelas de high school, para que jóvenes que a veces no terminan la high school puedan terminarla. ¿Dónde? En el instituto bíblico. ¡Wow! Para que aquellas personas que entran y necesitan aprender inglés, lo puedan aprender ¿dónde? English as a second language. En el instituto bíblico. ¿Por qué no? Para que los padres, la población más amplia que tenemos nosotros en la comunidad latina son nuestros niños. De 0 a 5 años es la parte de nuestra población más amplia ahora mismo. Y luego los padres de esos niños. Pues entonces, ¿qué necesitan? ¿Cómo enseñar a sus hijos? ¿Cómo criarlos? Porque muchas veces tenemos tantas cosas que hacer. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Quién yo quiero que traiga una perspectiva a eso? La iglesia. ¿Y cómo la iglesia va a hacer eso? Usando un instituto bíblico, usando clases que damos. ¿Dónde? A veces la gente no quiere entrar a la iglesia de primera, pues lo hago en un centro comunal. Y allí conocen. ¿Y qué perspectiva van a tener? Una perspectiva bíblica de cómo criar a sus hijos. ¿Entienden? Esto no va separado. Yo no sé quién dijo que esto iba separado. Todo esto va junto. La educación teológica no es grados para que yo me pueda montar en un púlpito o lo que sea. No, somos personas de un sacerdocio universal. Todos y todas fuimos llamados y llamadas para llevar a cabo un ministerio. Ministerios diferentes en diferentes lugares. ¿Ves? Y para la segunda generación que se está educando, que están siendo profesionales, necesitan ellos ser una persona profesional que puede traer una perspectiva del Señor Jesús a ese lugar. ¿Se fijan? Hay otra manera de pensar. Traemos la mente de Cristo a cómo las policies, las pautas, las normas de esas instituciones se llevan a cabo. Yo traigo la mente de Cristo. A veces la gente no sabe porque no conoce nuestra vida. Y yo puedo venir y decir, no, se necesita esto, aquello, lo otro. Ellos no saben. Sabemos nosotros porque estamos adentro. Traemos la mente de Cristo a estos lugares. Ahí no hay separaciones. Lo que hay es enleudar la masa, enleudar la sociedad, poner esa levadura que ayuda a que esa sociedad ahora esté trabajando de acuerdo a los valores del reino de Jesús. Y lo podemos hacer con nuestras herramientas de educación teológica. Vamos a abrir esas herramientas. Vamos a explotar esas formas de mirar lo que es educación teológica tradicionales. Y vamos a vernos como una institución de Dios aquí en esta tierra que por medio de la educación teológica está abriendo puertas a libertad, a nuevo pensamiento, a valores del reino. Muy bien, muy bien. Creo que mientras seguimos con estas preguntas, muy interesante la explicación de la doctora Elizabeth, quiero decirles que más adelantito cada uno de nuestros panelistas van a estar entregándonos información de la organización a la cual pertenecen las diferentes opciones de educación teológica, institutos bíblicos. Así que más adelantito vamos a poder tener toda esa información. Creo, Carlos, que hay otra pregunta que tú quieres que el público ha hecho y queremos darla. Sí, gracias. Hay algunas personas que están poniendo sus preguntas y estamos tratando de agruparlas porque son temas que de alguna manera son afines. Pero hay una que especialmente me llama la atención y un poquito basado en el comentario del doctor Benjamín respecto de este sentir de anti-intelectualidad del que usted hablaba. Si bien es cierto, esto parecería que ha ido cambiando en alguna manera, pero lo cierto es que todavía hay ese sentir de pensar que la letra mata o que el demasiado estudio trae una fatiga. La pregunta es, ¿cómo podemos de alguna manera combatir esa mentalidad que todavía está presente en ciertos círculos de nuestros ministerios, de nuestras iglesias? Quizás uno de los versículos más mal interpretados
en la Biblia sea ese que tú acabas de citar y que lo escuchamos siempre como una excusa, un pretexto para formar falsas dicotomías entre lo que es la preparación teológica y la presencia del Espíritu. ¿Ok? Son dicotomías que la gente forma, sistemas que no existen, por eso son falsas. Que nosotros teníamos una universidad, un seminario, hoy no lo tenemos lamentablemente, pero el motto el eslogan de ese seminario era academia con espíritu. O sea, el espíritu informa la academia. Si hay un libro que no se puede leer sin tener al Espíritu Santo al lado, es la Biblia, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos dice, yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu, les voy a dejar otro como yo, otro igual a mí, que los va a dirigir a ustedes, a todo lo que es verdad y a todo lo que es justo. Entonces, tal dicotomía no existe. Pero para eso uno tiene que tener buenas herramientas hermenéuticas. ¿Y cómo nosotros vamos a entender cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a llegar al entendimiento si nosotros que hoy podemos ver un poquito más allá, no compartimos y abrimos horizontes a las personas que nos siguen? Entonces, cada vez que oímos este tipo de barbaridad teológica, debemos combatirlas con la verdad. Manera de testimonio, qué alegría me da a mí escuchar un buen sermón pentecostal, donde no es solo la emoción, donde no es solo esa pasión, ese fuego. A mí me encanta el fuego. Muchos de ustedes están poniendo llamitas aquí en los comentarios. Y claro, pero ese no es, ese fuego desordenado destruye. ¿Ok? Pero el fuego de Dios no destruye. Recuerde que la Biblia habla de un fuego extraño también. ¿Ok? Entonces, todo lo que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, todas las ideas que podamos tener, toda la teología, toda la lectura, la escritura, que nosotros pongamos sometidas al Espíritu Santo, nos van a dar a nosotros buenos resultados. Pero, vuelvo a insistir, necesitamos herramientas hermenéuticas y teológicas. Necesitamos aprender a trabajar interdisciplinariamente con las otras disciplinas también. Cómo trabajar con la arqueología, con la psicología, con la antropología. Un amigo mío dice, a veces no es nuestra teología la que está mal, es nuestra antropología. Entonces, a veces no es nuestra teología, es nuestra economía. A veces no es la teología, a veces es nuestra política la que no está bien. Entonces, trabajar interdisciplinariamente a veces es uno de los más grandes desafíos. Por eso que nosotros necesitamos este tipo de webinars, necesitamos este tipo de conversación. Claro que sí, claro. Carlos, ¿hay otra pregunta por allí? En lo que los panelistas se van preparando para presentar los programas que ustedes representan y también nuestra audiencia sepa y haga apuntes si están interesados, dónde se pueden comunicar y puedan saber qué escuelas están aquí representadas, las cuales se abren para todos aquellos que deseen y puedan participar. Claro, y hay un tema que de hecho aparece en más de una ocasión en el chat,
y o está conectado con lo que varios de ustedes han compartido sobre este rol profético de la iglesia, cómo el Espíritu Santo utiliza a la iglesia para ser una voz profética en la sociedad. Pero al mismo tiempo, esa voz profética no puede quedarse solo dentro de la iglesia, sino tiene que ser un elemento transformador en la comunidad donde servimos. Sin embargo, un comentario interesante es que la sociedad viene con todo un sistema educativo que muchas veces contradice el mensaje de la Escritura, contradice el mensaje que se profetiza o que se manifiesta desde la iglesia. Entonces, parece que hay una lucha intensa entre el carácter formador y profético de la iglesia versus ese mensaje sistémico que desde la sociedad trae una serie de componentes que son contrarios al mensaje de la Escritura. Y entonces ahí creo que es mucho más relevante el papel de la educación teológica. Doctora Salvatierra, creo que tiene un comentario al respecto. Sí, claro que sí. Quiero responder de mi campo académico como desarrollo comunitario, desarrollo internacional, organización del pueblo, es que la gente no cambia sus ideas solo con una explicación de nuevas ideas. Se necesita una relación de amor. Es algo tan sencillo, pero fácilmente nos olvidan de eso. Si quiere cambiar un sistema, eso se necesita. Relaciones profundas con la gente encargada. Y no debemos dudar. Es otra vez, es el temor que cargamos, que necesitamos reconocer. No debemos dudar que el poder del Espíritu Santo trabajando por medio del amor cambia el corazón y la mente de la persona. Entonces necesitamos ser embajadores verdaderos. Y todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que estamos diciendo sobre las herramientas, que no debemos aprovechar de todas las herramientas que existen, en vez de crear, como dijo el obispo, una dicotomía, ¿no? Una división que no es de Dios. Utilizar todas las herramientas disponibles a nosotros. Y una educación teológica trata de herramientas. De todas las herramientas que podemos utilizar para encarnar el amor de Cristo. Pero no podemos olvidar eso. La importancia sencilla de crear relaciones con integridad, con vulnerabilidad, con amor verdadero. Muy bien, y creo que con respecto a lo que estamos hablando, entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué le podemos ofrecer a nuestra audiencia, aquellos que están interesados en decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Quién me ayuda? Quisiera comenzar con el doctor Samuel Pagán, que él nos dijera qué representa su programa, cómo pudieran la audiencia comunicarse con usted, y luego así vamos a dar lugar a cada panelista que representa una organización y de esa manera ustedes tomen nota y luego después, por supuesto, pueden comunicarse con el programa que más se acomode a su necesidad. Doctor Samuel Pagán. Está cerrada su micrófono. Disculpen. El desafío mayor que tiene la educación teológica en este momento es cómo llegar a las nuevas generaciones. El desafío no es de bibliotecas, el desafío no es de currículos, el desafío no es de temas. El desafío es cómo llegar a una generación tecnológicamente avanzada que aprende de formas diferentes a las cuales nosotros estamos enseñando y que requiere ser educado por ser contextuales como las generaciones anteriores. Ese es el gran desafío y yo creo que el Espíritu nos ayuda para ser pertinentes. Yo soy el decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén y tenemos programas educativos en la Tierra Santa donde el PowerPoint no lo presentamos desde la computadora, sino que lo vemos en vivo.
en el lago de la Galilea y en el monte de los Olivos y en el monte Sión y en los diversos lugares. Y tenemos programas dependiendo los días que los estudiantes pueden ir, de 8, 10, 11, 12 días. Tenemos programas en crucero. Tenemos un crucero este año para estudiar a Pablo y a Jesús del 6 al 16 de octubre. Y, no sé, 80 y pico este año. Son más de 80 programas que tenemos en el Oriente Medio para bendecirlo y ayudarle. Y hoy acabamos de aprobar una que no solamente va a Israel y al el mundo conocido, ¿verdad? Bíblico, sino que vamos ahora a ir a explorar y vamos a ir a Dubái y vamos a ir a otras naciones del Oriente Medio para estudiar el estado actual del Islam como desafío a la sociedad contemporánea. Samuel Pagán, 305-333-1523. Y ha sido mi placer estar con estos buenos colegas para dialogar de estos temas que nos ocupan, nos preocupan, nos entusiasman, nos hacen reír, nos hacen llorar. Muy bien. Creo que se cerró, no es que se quiso ir así de un solo, ¿no? Se le ha de haber cerrado la página, ahorita regresa. En lo que el doctor Samuel Pagán regresa, doctor Benjamín Feliz, ¿qué nos ofrece? Desde el año 2010 hasta acá, la Iglesia de Dios de la Profecía entendió que no podía continuar sin aparatos, sistemas, alianzas estratégicas, con un menú que tuviera para todos los gustos y para todos los colores, para que una persona que quiere estudiar la palabra de Dios a nivel de instituto, a nivel de seminario, a nivel de universidad. Y comenzamos a establecer todo tipo de alianzas estratégicas. Hoy tenemos ya como resultado directo de esa iniciativa doctores en ministerio, personas con PhD, que solo comenzó hace estos días. O sea que en los últimos 12 años, teológicamente, la Iglesia de Dios de la Profecía ha avanzado más que en los 110 años anteriores, en 12 años solamente, por haber reconocido. Entonces, hay un avivamiento, hay una revolución. Tenemos alianzas estratégicas, tenemos ministros nuestros enseñando en seminarios como Fuller, como Gordon Conwell, como Western, como PTS. O sea, mientras que antes la gente decía, bueno, ¿y dónde está la Iglesia de Dios de la Profecía? Es que no estudian. Bueno, hoy no solo están estudiando, se están graduando con las mejores notas nuestros estudiantes y luego se están volviendo catedráticos y profesores. Y no son centros pentecostales necesariamente. Entonces, ya hemos traspasado algunas barreras. Así que Iglesia de Dios de la Profecía es una organización con más de 1 millón de miembros alrededor del mundo, con más de 10.000 iglesias y plantando muchas iglesias. Y para nosotros en América Latina, en Iberoamérica, es un privilegio el haber despertado a lo que se llama la educación teológica. Muy bien, muy bien. Alexia o Carlos, ¿quién presenta lo que tiene Fuller para todos los que estén interesados? Y de ahí le damos lugar a la doctora Elizabeth para que nos hable también de lo que ella representa. AED, la Asociación para la Educación Teológica Hispana, Estados Unidos, Puerto Rico y luego por todo el mundo. Yo puedo empezar y Carlos puede terminar si yo no digo todo, pero voy a decir rápido porque yo sé que falta tiempo. Bueno, se estableció el Centro Latino en 1974. Entonces tenemos casi 50 años de servir al pueblo hispano en América Latina y la comunidad hispana en los Estados Unidos y las nuevas generaciones bilingües. Entonces tenemos 3 enfoques. Tenemos también 3 tipos de programas. Tenemos maestría en español y bilingüe. Tenemos doctorado en ministerio con doctor Pagán, que es la facultad encargada.
y tenemos diplomados, que son para cualquier persona que no se necesita una educación formal previa para entrar a un diplomado. Tenemos variedad de diplomados, incluyendo 2 diplomados sobre la migración, uno que trata de lo que está pasando en los Estados Unidos y cómo podemos responder, y uno que trata de lo que está pasando en América Latina en español y portugués y cómo se puede responder. Pero lo que quiero decir, poca palabra, que nosotros tenemos una vocación particular como seminario. Nosotros ofrecemos una educación global para la transformación local, centrado en Jesucristo. ¿Qué significa eso? Tenemos 4 compromisos que son particulares, porque nuestra vocación es capacitar líderes globales ecuménicos. Entonces, para liderar la iglesia en todo el mundo. Entonces, tenemos compromiso a la misión integral, tenemos compromiso al pleno ministerio de la mujer, tenemos compromiso a la integración de la vida académica, la vida de la mente y la formación espiritual, y tenemos compromiso a una misión global y un diálogo global para capacitar líderes ecuménicos globales, evangélicos, pentecostales, pero también para servir toda la iglesia en todo el mundo. Bueno, Carlos, no sé si quiere añadir algo, si se me olvidó algo. Y bueno, en realidad ahí en el chat, mi compañera, nuestra compañera Alexa Merlo, que es la consejera de admisiones del Centro Latino del Seminario Fuller, ella colocó 2 archivos que usted lo puede descargar con más información sobre nuestros programas de maestría y también sobre algunos de los diplomados que tenemos en el Centro Latino. Entonces, si desea conocer un poco más, ahí en el chat usted los puede descargar. Doctora Elizabeth, por favor. Gracias. Bueno, pues AER es la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Estoy poniendo información en el chat de nuestro sitio web, de mi teléfono y de mi correo electrónico. Y esta es una red de personas, instituciones que ha estado presente desde 1992 para responder a las diferentes necesidades que tenemos de la educación teológica para poder ser más poderosos como diferentes entidades. El programa Fuller es parte, el programa del hermano Samuel Pagán también es parte. Somos una red para hacer cosas juntos. Nos dedicamos a la promoción y la mejora de la educación teológica y su impacto en las vidas de las personas, las iglesias y las comunidades. Llevamos a cabo conversatorios en línea sobre temas importantes para la iglesia, conferencias como ahora en octubre, van a venir, por favor, marquen esa fecha, octubre 13 al 14, vamos a tener una gran conferencia sobre la predicación. Y parte de lo que vamos a estar discutiendo es cómo la predicación ayuda a unir las generaciones. Tenemos encuentros para maestros de institutos bíblicos. Si usted es un maestro o maestra, vamos a tener un encuentro especial en el mes de julio, donde usted puede venir y entonces regresar y seguir enseñando a otras personas, y le vamos a pagar por venir a ese encuentro si usted entonces cumple con el compromiso de enseñar a otros. Vaya a nuestro sitio web, va a ir viendo información sobre esas cosas, hágase miembro para que también reciba información. Disponemos de una librería, que es una serie de recursos, y este año daremos acceso digital a los escritos del doctor Justo González que no están publicados. Y entonces certificamos a programas de instituto que usted ofrece a nivel de bachillerato. Esta certificación es aceptada por la Asociación de Escuelas Teológicas, que es la agencia acreditadora en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Y esto significa que los estudiantes egresados de los programas certificados pueden solicitar para entrada a una maestría en cualquier seminario acreditado por la acreditación de la ATS. Tenemos un acceso que antes no existía, que es poder ir de un instituto bíblico a un seminario. Así que eso va a ser importante. AED también tiene una red de personas, instituciones y entidades teológicas que colaboramos
Nos reunimos para tener conversaciones mensuales. El doctor Carlos ha sido parte de esto y al colaborar juntos estamos compartiendo recursos, currículos, conversaciones, ideas, plataformas para poder hacer el trabajo, y estas colaboraciones en proyectos entre instituciones son bien importantes. A veces un instituto no puede hacer algo, pero uniéndose a otro, juntos pueden hacer lo que solos no pueden lograr. Y así les invitamos a hacerse miembro otra vez de lo que es AED y a hacerse miembro de esta red. Tenemos, por ejemplo, un buen ejemplo de esto es un seminario en Western en Massachusetts. Tiene una colaboración con un instituto bíblico en Puerto Rico llamado ECHAM, y los estudiantes, por medio de esa colaboración, tienen un precio muy accesible para hacer su maestría, y ahora hay un cohorte haciendo el doctorado también. Así que las colaboraciones son bien importantes y nosotros ayudamos a facilitar todas estas cosas. De nuevo, les repito, el día 13 y 14 de octubre será nuestra conferencia sobre la predicación. Va a ser en el Garrett Evangelical Seminary, donde el presidente es Javier. Ay, el apellido es Javier, ayúdenme, estoy vieja, se me olvidan los nombres. Help me. Bueno, el presidente Javier, un latino que es presidente de un seminario, y entonces allí vamos a reunirnos y tener esta conferencia. Les esperamos, les esperamos. Quiero que enseñen una vista rapidita que yo envié de lo que son los elementos para una buena educación teológica. Si pueden enseñar esa vista rapidito. Las rueditas, bien rapidito, bien rapidito. Alguna herramienta para ustedes pensar al ir haciendo lo que están haciendo. Miren, un buen instituto, un buen seminario va a mirar lo que es la formación personal de la persona, su familia, su salud, etcétera. Todo eso es importante para la educación teológica, para la mente y todo lo que hay. La formación espiritual, bien importante también, todo lo que hemos mencionado. Destrezas de ministerio, cómo hacer las cosas y hacerlas bien, no solamente porque vimos a fulano hacerlo, sino verdaderamente tener destreza, y la reflexión teológica de la cual hemos estado hablando. Todo eso es parte de lo que es el ministerio. Quiero que tengan eso en mente según ustedes van mirando sus programas, según usted piensa en entrar en un programa, que tengan esas diferentes dimensiones para ayudar a capacitar su ministerio. Dios les bendiga, ha sido un placer poder compartir con ustedes. Creo que ha sido un tiempo hermoso. Hemos escuchado a los expertos, se han entregado las opciones, diferentes opciones que hay. La palabra que me ha gustado es alianza, alianza. En este panel muy enriquecedor, diferentes organizaciones representadas y todos con un propósito en común. Queremos ayudar, queremos entregar herramientas, trabajamos todos para el beneficio del reino. Ha sido un gozo el tener a todos los que se conectaron, y creo yo que ya que estamos sobre el tiempo, es momento para agradecer al Señor por cada uno de ustedes. Hermanos panelistas, colegas, ha sido un placer tenerles a cada uno de ustedes. Y yo sé, de acuerdo a lo que estamos viendo en el chat, muchos están interesados en dónde me comunico. Claro que sí. Creo, si no me equivoco, Alexia y Carlos, podemos preparar una información y mantenerla. Alexa Merlo es la persona indicada para poder diseminar toda esta información de cada una de las organizaciones representadas en esta mañana. Ella se va a estar comunicando con todos los que se registraron y los que participaron, así que no se van a quedar fuera de esta información. Últimas palabras, Alexia, y luego la oración por el obispo, el doctor Benjamín Feliz, para cerrar este conversatorio. Yo solo quiero agradecerte de todo corazón a cada panelista. Qué riqueza, amén, qué riqueza. Pero también a cada persona que invirtió su tiempo para escuchar. Y yo he visto de los comentarios que se han involucrado, que se han luchado, no solamente que se han
como he escuchado, y gloria a Dios, porque no tengo duda que Dios está sembrando semillas para su reino, para que florezca su misión integral. Obispo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Gracias, Señor, por esta convocatoria. Una convocatoria que sin lugar a dudas tuvo sus orígenes en ti. Tú todo lo sabes. Gracias, oh Dios, por habernos permitido lograr todos nuestros objetivos en este día. Sabemos que todo redundará para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu santa iglesia alrededor del mundo. En primer lugar, Señor, te doy gracias por permitirnos estar juntos hoy y hablar y soñar juntos por un futuro mejor en el desarrollo de nuestro pueblo en asuntos teológicos. Gracias por recordarnos en este día que la misión es integral. Gracias por recordarnos de nuestro rol profético y cuál es el lugar del profeta en la sociedad. Gracias por recordarnos, Señor, lo crucial de los momentos en que tú, en una manera pentecostal, has llegado al mundo, tanto en aquel día de Pentecostés, donde tu iglesia rompió barreras de idiomas, de sexo, de estatus, donde sobre tus hijos y sobre tus hijas se profetizó que sería derramado tu espíritu, y en todos los idiomas que la audiencia dominaba, se proclamó que el reino había llegado. Gracias por recordarnos de Azusa, donde una vez más tú visitaste la tierra, Señor, y nos hiciste claro que querías una iglesia de fuego, pero también una iglesia con fundamento teológico sólido. Gracias por esta convocatoria, Señor. Y te pedimos que cualquier obstáculo que exista para que nuestro pueblo pueda llegar a tener un mejor conocimiento de ti, que sea removido y que tú nos uses a nosotros como instrumento para removerlo. Esto nosotros te lo pedimos en el nombre de quien salvó nuestras vidas y nos aseguró una presencia contigo eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Gracias.